Muy buenas tardes a todo Madrid, todo España y todo lugar donde nos están sintonizando a través de TV en Enlace. Estamos dando comienzo a un nuevo programa, una programación de edificación. Somos el Ministerio Apostólico Internacional aquí en España y Madrid, donde nuestro objetivo es poder traer edificación a la iglesia, es poder traer enseñanza, edificación. Así que le damos las buenas tardes. Soy el pastor Facundo Covesino y junto con un equipo glorioso que el Padre nos ha permitido estar en esta tarde, queremos llegar hasta sus hogares, a ir a los lugares donde nos están sintonizando y poderle traer una palabra de bendición en esta tarde para su vida. Antes que nada, quiero volver a presentarnos el Ministerio Apostólico Internacional en Madrid. Estamos con la ayuda de Dios congregándonos en calle Carabanchel, en Vista Alegre, en calle Ramón Sáenz, número 9. Tiene los metros Vista Alegre y metros Oporto para visitarnos. Dios nos ha puesto fuertemente poder traer a esta tierra enseñanza. Traer enseñanza a través de los 5 ministerios que dice en la Biblia. 5 ministerios puestos por Dios para edificarla a la iglesia y poderla llevar, dice, a la estatura del varón perfecto, que es la estatura de Cristo. Así que en esta tarde queremos traer una enseñanza que creemos que va a ser de grande bendición a tu vida. Así que yo no quiero perder más tiempo porque está hoy conmigo este equipo y está la pastora Nora. Ella es mi madre y también mi pastora. Amén. Y ella ha traído los 5 ministerios aquí en esta tarde para compartirnos la palabra de Dios. Así que yo quiero que ella esté presentando el tema y presentando a los diferentes ministerios. Pastora. Amén. Gracias, pastor. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bien, no estamos presentes todos los ministerios, ¿no? Nos falta el ministerio apostólico. Nuestro apóstol no puede estar en este momento, en esta mesa, pero queremos sí recordarlos en este lugar. Nuestros apóstolos son Alberto y Lorena Villanueva. Ellos están en Málaga, igual que nuestro ministerio está operativo en aquel lugar. Estamos en Málaga, específicamente en Fuengirola. Desde allí venimos con un equipo de trabajo con el que he venido para que podamos llevar una palabra adelante. Así que voy a estar presentando a los ministerios. Está la maestra Miriam Encina aquí a mi derecha. Está la maestra Cecilia Gullner también con nosotros. Hay un evangelista, el evangelista Roberto Santos, y otra maestra, Marisa Vázquez. ¿Sí? Ellos me van a acompañar en esta noche. Queremos llevar un tema que creemos que verdaderamente nos compete como iglesia en este tiempo, ¿sí? Yo creo que es un tema del cual deberíamos ocuparnos, no preocuparnos, pero sí ocuparnos. Si hay algo que tenemos que hacer es estar alineados según los tiempos kairos de Dios, alineados a las Escrituras, ¿sí? Y si hay algo que las Escrituras nos enseñan es de que podamos ir a por la unidad de la iglesia. Usted sabe que todas las veces que Dios ha planteado llevar al cuerpo a que pueda adoptar algún tema doctrinal dentro de ella, Él se ha ocupado y lo ha llevado a lograr, ¿sí? Hemos experimentado tiempos atrás momentos grandes, con grandes manifestaciones, tanto como para que la iglesia pueda reconocer que la operatividad del Espíritu Santo es una realidad, ¿sí? Hemos visto cómo el Señor ha bautizado con el Espíritu Santo y la operatividad de los dones han sido desarrollados de tal manera que hoy creo que la iglesia no puede discutir de que era una obra que Dios estaba trayendo y que teníamos que llevarla a cabo porque estaba en las Escrituras. También está en las Escrituras que tenemos que lograr la unidad del Espíritu. ¿Sí? Necesitamos lograr la unidad del Espíritu y eso nos compete a toda la iglesia en la tierra, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo en la iglesia, en la tierra. Y necesitamos entonces llevar este tema adelante. Yo creo que dentro de que es un tema escritural, que necesitamos lograr la unidad del cuerpo de Cristo, creo que tampoco no podemos confundir la idea de cómo
se logra la unidad del cuerpo de Cristo. No porque logremos reunirnos, juntarnos, hacer alguna celebración o hacer algo para estar juntos, no es la unidad de la cual nos habla la Escritura. Estar juntos no es tener la unidad del Espíritu, y por eso quisiera que llevar este tema adelante, porque necesitamos saber que se nos revele la profundidad de este tema, ¿sí? Si nosotros quisiéramos lograr poder ver esto, primero creo que tendríamos que ver la desunión. Si hay que unirla, primero lo mejor sería que lográramos ver la desunión. Si nosotros quisiéramos lograr ver una desunión en el espíritu, estoy hablando, podríamos ir a ver esto en el libro de Ezequiel. Usted sabe que el libro de Ezequiel muestra en el capítulo 7 al pueblo de Israel en estas mismas condiciones, ¿sí? El capítulo 37 de Ezequiel nos habla, todo ese capítulo mostrándonos cómo el pueblo de Dios estaba seco, dice, es un valle de huesos secos, ¿sí? Y es figura de la iglesia, de la calidad en la que está la iglesia. Pero juntamente con que le muestra eso, proféticamente allí se muestra cómo estaba el pueblo de Dios en ese tiempo, así nos lo muestra ahora, pero hay un proceso porque juntamente con el mostrar la desunión que hay en el pueblo, muestra también una promesa, la promesa gloriosa de que Dios abriría los sepulcros y los que los levantaría de las sepulturas. Entonces, si nosotros vamos a ese capítulo que quiero que mostremos en esta noche, vamos a poder ver el proceso. Quiero que miremos el proceso de la unidad del cuerpo de Cristo a través de lo que dice el libro de Ezequiel. Si nosotros comenzamos a ver en el versículo 1, vemos el estado, ¿no? Pero lo que primero deberíamos ver, ¿qué lo llevó a estar en ese estado? ¿Sí? El motivo del cual está en ese estado lo encontramos en el versículo 11. Fíjese cómo dice el verso 11. No voy a empezar por el 1, voy a empezar por el 11 para ver el estado. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Tenemos el motivo, pereció la esperanza. No tenían esperanza y eso los llevó a estar separados y destruidos. Fíjese que la palabra destruido que ocupa la Reina Valera, una Biblia que comúnmente la utilizamos todos, otra versión dice, hemos sido discordados, que creo que es el motivo. Quedamos sin esperanza por no tener un acuerdo. Estamos en discordia, ¿sí? O discordados. Así estaban los huesos, discordados. No había un acuerdo, ¿sí? Entonces habían llegado a esa situación porque no había esperanza y estaban discordados. Pero tienen la promesa gloriosa en el versículo que sigue. Yo voy a abrir vuestros sepulcros y los voy a sacar. Entonces desde allí vamos a partir, ¿sí? Sabiendo que tenemos un motivo, maestra. Mire, dice, la mano de Jehová, esto está en Ezequiel 37:1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en el medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y entendemos que la mano de Jehová es la que le hizo, es la que lo lleva, dice, en el espíritu, para mostrarle la manera en que estaba en ese momento el pueblo de Israel. Era, si nosotros lo miramos, como decía la pastora, lo vemos como el pueblo de Israel, que está en un estado de sequedad. Dice que los huesos, si nosotros miramos, los huesos son la genética, es el ADN, se les había secado la genética, el ADN. Necesitaban que la mano les mostrara, por eso dice que la mano va al centro, va al centro del problema y le está mostrando cuál es la situación en este momento. Vemos que hay huesos secos, dice, en gran manera, y dicen que eran muchísimos sobre la faz de la tierra. En realidad, si nosotros entendemos, vemos que la iglesia no podría estar nunca
sobre la faz de la tierra, porque en realidad lo que nosotros tenemos que ver que la iglesia no podría estar usando de ese sistema, porque no es el lugar correcto. Por eso es que se había secado, no había una coordinación con respecto a Dios, no estaban obrando conforme a lo que Dios quería mostrarle. El sistema no es lo que nosotros nos llevaría a una confusión. El estar seco es una confusión. Necesitamos que la mano de Dios, como nos muestra este versículo, esté en la iglesia para que pueda prevalecer. La mano de Dios es la que hace prevalecer, es la que hace crecer, es la que provoca la unidad en el cuerpo. No existía eso, habían perdido la genética. Usted sabe que hay un versículo de la Biblia que dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Entonces quiere decir que no estaba el agua viva de la palabra que provoca la unidad en los huesos, con las coyunturas. No existía eso. Por esa razón es que el profeta está viendo eso, pero nosotros también lo podemos ver hoy día en el cuerpo de Cristo, que vemos huesos, pero no están en los lugares que deberían estar, sino que lo vemos diseminado en diferentes lugares. Dice que sobre la faz del campo, cuando en realidad la iglesia no podría estar sobre la faz del campo. En realidad, dice que en Éxodo 17:11 dice que la mano es lo que hace prevalecer. Le hacía prevalecer, ese versículo se refiere a Moisés. Dice que lo hacía ser fuerte, crecer, triunfar, estar en unidad. Esto es lo que nosotros deberíamos considerar, que la unidad la provoca la mano. Nosotros, si miramos el Salmo 88:1, dice, ¿manifestarás tú las maravillas a los que están muertos? No se podía manifestar las maravillas de Dios en ese sequedal, en ese estado sin genética, sin ADN. No existían los padres de la iglesia, y si no existen los padres de la iglesia es imposible que pueda haber una unidad en los huesos se habían secado, y posiblemente en este momento nosotros podemos ver que si no existe una genética, si no existen los padres de la iglesia, no existe la unidad del espíritu, no está. Dice en Habacuc 2:4, dice, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Estaban muertos. No existía una fe, no existe una fe, no existe la verdadera fe. Cada uno hace como si quisiéramos citaríamos los libros de los jueces, lo que bien parece, cuando en realidad nosotros tendríamos que estar unidos por la mano. La mano, en Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero dice que cuando constituyó hizo una transmisión, y en realidad si no existen los 5 ministerios nosotros no podríamos estar haciendo una transmisión, porque los padres van transmitiendo a sus hijos lo que existe. No existe el poder apostólico porque nosotros no lo hemos dejado prevalecer. No estamos en el orden que el Señor quiere. La mano de Dios tiene que estar en funcionamiento en la iglesia. Usted sabe que yo estaba mirando que cada uno cumple una función específica. Los apóstoles son aquellos que ponen los fundamentos, son los peritos arquitectos, son los que van haciendo que el cuerpo vaya creciendo, vaya bien concertado. Un profeta es aquel que abre el camino, aquel que baja la visión, aquellos que van consolando. Los evangelistas son los expertos, son los ministerios de impartición. Los pastores son aquellos que enseñan a caminar en fe, son los que van restaurando. Un maestro, y ahí está. ¿Cuántas veces nos ha costado que nos enseñen, que nos digan? Y quizás hemos aprendido, pero hemos aprendido letra, cuando en realidad nosotros tendríamos que haber aprendido el espíritu de la letra. Podemos entender, podemos sabernos muchos versículos de memoria, pero la idea de Dios es que los maestros transmitan el espíritu en la palabra. Esa es la idea del Señor, y eso hará que nosotros como iglesia podamos estar en la unidad. Nosotros no podemos transmitir solo la letra, tenemos que transmitir también el espíritu. Todo ministerio que está expuesto a la palabra apostólica tiene que saber que tiene un apóstol, que tiene alguien que lo va a ir restaurando, va instalando los ministerios. Es el apóstol el que hace eso. Nosotros necesitamos conocer como iglesia estas cosas. Hemos caminado así como huesos secos.
No ha habido una genética, no se nos ha secado la genética. Es necesario que eso con urgencia nosotros como iglesia lo podamos estar mirando, restaurando. En Primera de Corintios dice, en Segunda de Corintios dice que nosotros debemos ser ministros competentes, no solo de letra, sino del Espíritu. Usted sabe que el apóstol Timoteo enseñaba y le decía, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no solo enseñes una doctrina, sino algo donde tú puedas meter el Espíritu para que la edificación sea por fe. Si la idea es que cuando nosotros no tenemos fe, las cosas se mueren. Pero nosotros tenemos que tener fe en las cosas como Dios la está mostrando a través de la mano. Y eso hará que el cuerpo bien concertado vaya creciendo. Necesitamos saber que el Señor quiere hacer lo que decía la pastora, que los sepulcros sean abiertos. Y esto es lo que a veces más duele decirlo, ¿no? Pero dice, y sabréis que yo Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, dice que nos va a sacar de la sepultura. ¿A quién? Fíjese que necesitamos los padres de la iglesia salir de ahí, de la manera que salimos a través de la mano. Hemos estado secos, sin genética, no podíamos pasarle a los demás la genética de Dios porque nosotros no entendíamos lo que el Señor quiere hacer. Fíjese que dice, sabréis, los padres se tienen que volver entendidos. Entonces saldrán de la sepultura, van a tener experiencia, van a ser diligentes, doctos, cuando entiendan lo que el Señor quiere mostrar a través de la mano, de su mano. Nos tenemos que volver ministros competentes de un nuevo pacto. Dice la palabra de Dios en Isaías 38, 19, el Padre hará notoria su verdad, tu verdad, a los hijos. ¿Pero qué verdad? Si nosotros hemos caminado como huesos secos. No hemos entendido que es la mano de Dios la que nos da el vigor, la que nos da el fortalecimiento, la que nos hace vivir lo que Él realmente quiere. Dice que el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué fe hemos tenido? ¿En qué hemos confiado? Porque si nosotros volvemos a Ezequiel 37:1, dice que estábamos sobre la faz del campo. ¿Es que hemos unido el sistema? ¿Es que no hemos entendido qué es lo que es la mano de Dios? Pero si hoy lo alcanzamos a entender, es necesario que lo hagamos con urgencia. Dice en Isaías 38, 18, dice, la muerte no te exalta, oh Dios, solo los que esperan en tu verdad. Y necesitamos conocer la verdad. Y la verdad es que la mano de Dios tiene que estar operativa en la iglesia. Necesitamos entender esto, porque entonces el justo por la fe vivirá y no existirán estos huesos secos. Amén. Todo esto ocurre por una desesperanza, evangelista. Amén. Hablando de esta desesperanza, yo la escuchaba a la maestra Miriam, y ella hablaba de una mano poderosa que es la que une estos huesos que estaban secos. La palabra del Señor dice en Efesios 4:4, y habla Pablo a la iglesia, le dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero en el 4:3 de Efesios habla de un vínculo. En realidad dice una misma esperanza, dice Pablo a los Efesios. Pero generalmente, y tenemos que decir, nosotros nos hemos acercado a las iglesias con una esperanza, o podemos decir mejor, con una desesperanza. ¿Quién nos ha acercado a la iglesia con una desesperanza? Y fue a buscar su esperanza. Una esperanza personal, en principio. Y en principio no estaba mal. En principio buscar, uno tiene una esperanza personal. Pero yo creo que en esta esperanza personal faltó un crecimiento. Porque tenemos que tener una misma esperanza y no mi esperanza personal. Podemos ver en estos huesos secos, en estas iglesias, como dice Ezequiel, que hemos tenido distintas esperanzas y hemos pedido por nuestra esperanza. En principio nuestras esperanzas personales, pero también podemos ver en los distintos ministerios, en las distintas iglesias, que cada cual ha pedido según como él su necesidad. Pero hay una sola esperanza, dice, en la unidad de la esperanza, del cuerpo.
Mirando estos huesos secos, yo miraba un síntoma de una enfermedad que es la osteoporosis, que es la enfermedad que seca los huesos. Y es una figura de esto que pasaba. Esta enfermedad seca los huesos por una falta de alimento o mala alimentación o falta o mala nutrición. Y si usted se pone a ver esto de los huesos secos, pasa porque hemos estado mal alimentados. Hemos llegado a las iglesias con mi esperanza personal. Y hay un crecimiento que yo en principio tengo que pensar en mi esperanza personal. Está bien, pero el alimento a mí me hace crecer en esperanza. Yo no es lo mismo en principio cuando llegué la esperanza que he tenido, que cuando voy creciendo. Tiene que cambiar mi esperanza. Nosotros tenemos que ir a una esperanza mayor. Nosotros, pero lo vemos en distintas iglesias que no pasa aquí, que uno está esperanzado en un local más grande, el otro está esperanzado en otra cosa. Gente de la iglesia pide por cada uno por su cosa, pero falta esta esperanza que es mundial, la esperanza del cuerpo del Señor. Una sola esperanza que hace la unidad. Tenemos distintas esperanzas y es lo que pasa, se secan los huesos porque no hemos sido alimentados. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:19. Y usted fíjese, dice que el mundo, porque anhela ardientemente la creación, es aguardar la manifestación de los hijos. Es una esperanza del mundo, ¿no? ¿O no? Es una esperanza del mundo que está aguardando, anhelando fervientemente que nos manifestemos. Pero esto no va a pasar si no somos uno. Un solo cuerpo, la manifestación de los... Esto es lo que está esperando. Si el mundo está esperando esto, nosotros tenemos que unirlo en esta sola esperanza. Pero evidentemente no hemos sido, como decía la maestra, esta mano no ha estado bien manejada, no nos hemos dado cuenta y hemos estado mal alimentados. Pablo va a la iglesia de los Corintios y le dice... Tendría que haberles dado vianda, dice, pero les tengo que dar leche todavía. Mala alimentación. Si el pan es el mismo para todo el cuerpo, ¿qué pasa? Que estamos mal alimentados. ¿Por qué estamos mal alimentados? Entonces esto va en que uno va a pedir para su propia beneficencia, otro va a pedir porque hemos sido enseñados para la unidad, una esperanza mayor. Dice la palabra del Señor que pedimos, dice, no tienen por qué nos piden, y cuando pedimos, pedimos mal. No se nos ha enseñado a nosotros a buscar una esperanza mayor, una esperanza en la unidad del cuerpo. Hemos pedido y a veces decimos, no nos cumple. Pero si estamos pidiendo para mi propio beneplácito, para sentirme bien yo, eso significa que no he comido bien y mis huesos se van a resquebrajar. Cuando hablo de huesos, hablo de iglesias. El mundo espera esta manifestación, que todos los huesos se puedan unir, los ligamentos que puedan apretar, los ligamentos que estén con todos los huesos. Usted sabe que el cuerpo sin hueso no existiría, es la base del cuerpo. Las iglesias tienen que tener esto, el crecimiento dado, como decía la maestra, por una mano apostólica, que va a llevar a tener los huesos bien cimentados, los ligamentos, alimentando esto y enseñando a buscar algo mayor. Algo mayor porque si no, cada uno pide a su conveniencia. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser bien aprendidos, tenemos que tener este oído atento, tenemos que saber que esta mano operativa de Dios ha venido para que no pase más esto de los huesos secos, para que seamos todo uno, con una misma esperanza, una única esperanza para todos. Pero tenemos que aprender, tenemos que aceptar lo que viene, porque tenemos que mirar en la Biblia y ver lo que ha pasado. Y tenemos que aprender de eso, y tenemos que aprender de la promesa que decía nuestra pastora.
un solo cuerpo, una misma esperanza, con un vínculo que nos va a traer a todos. Distintos momentos que vemos, uno pide por una cosa, otro por otra, cuando tenemos que ser aprendidos, pero lo que pasa es que muchos no queremos ver. Muchos hemos estado así, pero la palabra del Señor, el diseño que trae el Señor, trae una mano para que estemos unidos, para que podamos decir, vamos a pedir, porque el mundo está esperando, anhelando fervientemente que nos manifestemos con esta única esperanza. ¿Usted sabe qué grandioso puede ser que todos tengamos la misma esperanza? Que todos vayamos a una y no que nos pidamos indistintivamente. Que por ahí le digo una cosa, no piden por ahí mal, pero no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que estemos en la misma esperanza, en la unidad de la misma esperanza. Amén. Amén. Justamente no se trata de que no voy a perder mis esperanzas personales, Claro. sin lugar a duda. Estamos hablando de qué es lo que pasó porque quedó desunido el cuerpo, ¿sí? Se perdió esa unidad en la esperanza de la cual habla el apóstol Pablo. Pero hay una pregunta de por medio de parte de Dios en este capítulo, ¿no, maestra? Hay una pregunta que el mismo Dios nos hace a nosotros, Claro. ¿no? En la figura de este profeta, el Señor y el profeta frente a este panorama de esta desunión de los huesos secos, y el Señor pregunta, ¿vivirán? ¿Volverán a recuperar la vida? ¿Serán resucitados? ¿Volverán a conformar ese cuerpo, ese todo completo? ¿Volverá a tener el vigor ese cuerpo y la sustancia para ser un cuerpo vivo? Y el profeta le responde, tú lo sabes. Y de hecho, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero ante las preguntas que Dios hace en la palabra y que nos hace, como se le hizo al profeta, nosotros también debiéramos saberlo. El profeta también debiera saberlo, también debiera saber que lo imposible es posible, pero no solo debiéramos saberlo, sino que debiéramos saber que somos los que tenemos que hacerlo. Entonces debiéramos saber cómo hacerlo, y eso es lo que tenemos que saber hoy. Cómo responder a esta pregunta, porque vemos a un Dios que pregunta a un Job. En el capítulo 38 del libro de Job, el Señor le pregunta a Job, le dice, como un varón, cíñete, porque voy a preguntarte, pero tú me responderás, porque Dios espera y reclama respuesta de nosotros. Entonces, ante las preguntas, ¿dónde estabas cuando fundé el mundo? Una serie de preguntas ante las que nosotros también, como un Job, tenemos que responder en este tiempo. Llega después de 20 versículos, respondiendo el mismo Dios, tú lo sabes. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Se lo dice a Job, se lo está planteando al profeta, tú lo sabes. No solo lo sé yo como padre, como omnipotente, tú lo sabes y nosotros tenemos que saberlo. Tenemos que hallar respuesta a las preguntas de Dios. Tú lo sabes, dice, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Para poder hallar respuesta a las preguntas de Dios vamos a tener que remontar al principio, porque en espíritu ya habíamos nacido antes de fundarse el mundo. Y ahí es donde vamos a hallar las preguntas. ¿Tendrás inteligencia?, le dice Dios, para responderme. La tenemos que tener, pero no apelando a una inteligencia humana, sino a una inteligencia sobrenatural que está en nosotros y que está en el hueso. Pero tendrá que recuperar la vida el hueso para poder hallar respuesta un profeta, para poder soltar una voz que responda a la pregunta de Dios y que la haga realidad. Tenemos que poder encontrar respuesta, porque nosotros, dice Pedro en su primera carta, dice el apóstol, fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Había un previo conocimiento, hay un previo conocimiento en nosotros, pero está en el Espíritu, que tiene que ser activado, y ese es el Espíritu el que lo va a activar, porque para eso ha venido a nuestras vidas. Hay un conocimiento previo que traemos, al que tenemos que apelar para dar respuesta a las preguntas de Dios, y no solo una respuesta en palabras, sino una respuesta concreta en hechos, porque seremos los hacedores de que ese cuerpo, de que esos huesos vuelvan a recuperar la forma y el vigor del cuerpo a la medida de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Ese cuerpo perfecto. Entonces le dice Dios, en medio de este capítulo 37 de Ezequiel, profetiza, suelta la palabra, profetiza sobre los huesos con autoridad, porque entonces va a haber que hablar, habrá que abrir la boca. Y diles a estos huesos secos, oíd palabra de Dios. No es cualquier palabra la que va a
resucitar un hueso seco sin esperanza, dividido, para conformar un cuerpo completo a la medida del varón perfecto, sino que tendremos que apelar a un saber distinto, a un saber del principio, como Dios lo llevaba a Job. Dice el Salmo 32 que mientras callamos los huesos envejecen, entonces no podemos callar, pero tampoco se trata de soltar cualquier palabra. Pablo nos habla cuando escribe su segunda carta a los Corintios y nos dice que según creemos, nosotros hablamos. Así como dice el Antiguo Testamento, creí, por lo cual hablé, él dice, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Pero, ¿en qué creemos? ¿Cuál es la unidad de la fe para poder cimentar esa fe en un saber? Jesús también dijo, y lo relata Juan en su Evangelio, lo que sabemos hablamos. Por lo tanto, hay que apelar a un saber que es desde el principio, que estaba en nuestro espíritu desde antes de fundarse el mundo. Ese es el que va a haber que soltar para que la voz active y haga resucitar el cuerpo de Cristo. Dice Pablo a los Corintios, como nos lo dice ahora a nosotros, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría humana. No es de este siglo, es la sabiduría escondida, la oculta, la sabiduría que el Señor predestinó desde antes de fundarse la tierra, desde antes de los siglos. Es la sabiduría oculta. Dice también que hemos recibido del Espíritu la forma de poder saber, de poder entrar en esa sabiduría que está en nuestro espíritu y sacarla a luz para que la voz tenga la potencia que tiene que tener para provocar el estruendo, que la voz que soltó el profeta para que los huesos comiencen a moverse. Dice que provocó un estruendo esta voz, por lo tanto, la sabiduría que genere ese estruendo para poder conformar el cuerpo va a tener que ser activada por el Espíritu. Dice Pablo, como nos lo dice a nosotros, hemos recibido del Espíritu. Nosotros, él y su equipo, hemos recibido del Espíritu, el Espíritu Santo, el que proviene de Dios, hemos recibido esta sabiduría oculta para que sepamos. El Espíritu ha venido a nuestra vida para que sepamos, para que podamos abrir todo lo que estaba escondido y oculto y lo estuvo durante siglos, para que sea el tiempo de abrir eso oculto. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que entonces va a abrirnos y va a darnos ese saber para que creamos en ese saber, estemos unidos en ese saber, unidos por una misma fe y podamos hablar y soltar una palabra que tenga ese poder. Nosotros tenemos que saberlo. Tú lo sabes, le dice el profeta, pero en realidad él tenía que saberlo. Como nosotros hoy tenemos que saberlo porque nos fue dado el Espíritu Santo precisamente para que sepamos y hablemos, que sepamos a través de esta sabiduría oculta y hablemos. Dice Pablo cuando escribe a los romanos que en nuestra debilidad, cuando tenemos que pedir, es el Espíritu Santo el que va a interceder. Pero viene el tiempo en el que tenemos que dejar que el Espíritu Santo complete el todo de lo que Él viene a hacer a nuestra vida, para que no solamente nos enseñe a pedir, sino que una vez que aprendemos qué pedir con sabiduría, con una sabiduría oculta, además podamos andar junto con Él y provocar lo que hay que provocar, que es darle vida a los huesos muertos para que conformen el cuerpo de Cristo. Tenemos que poder discernir lo que es el cuerpo y solo el Espíritu Santo nos puede dar la sabiduría para entender qué es el cuerpo, cuál es el cuerpo que hay que conformar. No se trata simplemente de que los huesos recobren vida, sino de que conformen un todo completo a la idea de Dios y a la manera de Dios. Dice que el Espíritu de verdad es el que nos va a guiar a toda la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo dentro de la vida de todo cristiano y dentro de la vida de la Iglesia. La de revelarnos todo lo oculto para que podamos nosotros darle vida al hueso y conformar el cuerpo. Dice que necesitamos que
oiga. Dice, dile a los huesos, oigan, oíd. El hueso tiene que oír, pero es un oír con inteligencia, es un entender, es un obedecer. Entonces cada hueso, y tenemos que identificarnos como huesos para conformar nosotros un todo, y vamos a tener que oír con inteligencia, vamos a tener que recibir, entender, abrirnos para establecer esa cercanía y que los huesos vuelvan a conformar un cuerpo como el Espíritu Santo nos tiene que revelar cuál es la forma y cuál es el proceso. Dice en el versículo 7 que él profetizó como le fue mandado por el Padre, soltó la palabra y hubo ruido mientras él profetizaba, mientras soltaba esa palabra. Dice que hubo estruendo y temblor y los huesos se juntaron, se acercaron. Estos que estaban divididos, estos que estaban en desacuerdo, comenzaron a unirse cada hueso con su hueso. Y no es cuestión de que en cualquier posición, porque conformaríamos un cuerpo deforme. Cada hueso tiene que reconocer a su hueso. Y aquí viene la sabiduría que necesitamos para poder conformar no cualquier cuerpo, no cualquier iglesia, sino la que Dios planeó desde la eternidad. Y solo el Espíritu Santo podrá revelarlo. El Espíritu Santo tiene un modo, tiene un camino, y es a través de los apóstoles. Dice que Él nos reveló. Entonces, ese todo coordinado, ese cuerpo que tiene que conformar, es el Espíritu Santo el que ha de guiarnos, pero la forma es una estructura. Ese cuerpo tiene que ver con una estructura. Si son huesos, lo que han de conformar es un esqueleto, y estamos hablando del gobierno del cuerpo. Es la base, es lo primero, la columna vertebral de este cuerpo, que podemos ver el cuerpo en un hombre, pero también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La base es la columna vertebral, los huesos, los principios que van a establecer el gobierno. Dice el libro de Génesis que el Señor toma un hueso, toma la costilla, forma a la mujer y se la entrega al hombre, y él la reconoce, Adán la reconoce. Génesis en el capítulo 2 nos relata que Adán la reconoce y declara: esto es ahora hueso de mi hueso. Para poder unir estos huesos, después de haber soltado la palabra profética, cada hueso tendrá que reconocer a su hueso. Y Pablo nos habla de ese gran misterio que el Espíritu Santo le reveló, que tiene que ver con el matrimonio y con Cristo y la iglesia. Dice el hombre, cuando escribe a los Corintios, el hombre es la cabeza de la mujer, que es el cuerpo, y como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la mujer tiene que sujetarse al hombre, el hombre entregar su amor como cabeza, y nos está hablando de una forma de gobierno, relacionando el matrimonio con la iglesia, relacionando la conformación y la identificación de cada hueso con su hueso. Para que conformemos el cuerpo, entonces, cada hueso tendrá que reconocer a su hueso, cada hombre tendrá que reconocer a su pastor, y cada pastor poder reconocer a sus propios huesos y conformar un todo, para que dejen de ser sepulcros, porque los sepulcros eran casas familiares donde se sepultaba a cada muerto, para que dejen de ser las iglesias sepulcros, casas familiares, pero de huesos muertos, sino que reaviven a través de una palabra que traiga vida y que pueda unir los huesos al modo de Dios. Solo el Espíritu Santo podrá provocar eso en nuestras vidas. Amén, porque vemos que dice en este proceso, se juntaron cada hueso con su hueso ante la palabra del profeta, pero dice que faltaba en ellos espíritu. ¿Sí? Aun cuando mirando él, dice, subieron tendones, se cubrió de carne, se cubrió de piel, pero faltaba en ellos espíritu. Algo que vamos a tener que entonces saber reconocer, ¿sí? Además de reconocernos, cuando hablamos de un cuerpo y un cuerpo bien conformado, podemos identificarnos como iglesia reunida, ¿sí? ¿Quién se negaría a reunirse como iglesia? De hecho, no somos pocos las iglesias en las que nos estamos reuniendo en diferentes puntos del mundo. El tema es poder reconocer qué es lo que nos motiva. El apóstol Pablo les decía algo a los suyos, a su iglesia: ustedes cuando se reúnen, no se reúnen para lo mejor. Entonces hay algo mejor que un cuerpo conformado y reunido,
¿sí? Hay algo mejor, hay una intención que nosotros vamos a tener que descubrir a través de esta falta, ¿sí? Dice Ezequiel, entonces en el verso 8, como decía la pastora, ¿no? Algo faltaba un espíritu, y no es la operatividad del Espíritu Santo quien nos manifiesta la intención, como decía la maestra, de Dios para con su iglesia, pero la iglesia necesita una vida dentro de sí misma, ¿sí? Hay iglesias conformadas o reunidas con una intención. Usted decía algo, maestra, que me interesaría destacar, y es lo que se hable y sea lo del principio, aquello que estuvo oculto. Al Señor Jesús se lo identificó, Él mismo se identificó, cuando los religiosos le preguntaron, ¿y tú quién eres? Soy lo que he dicho del principio. Entonces, lo que me da la identidad, ¿sí?, de quién soy, ¿sí?, y por lo tanto, no solo saber quién soy, sino qué es lo que tengo que hacer, y se me revelará, es lo que se habló en el principio, ¿sí? Esa identidad es el espíritu que nosotros queremos mostrar a través de Ezequiel 3:8. Faltaba espíritu, el cuerpo estaba conformado, todos sus miembros, ¿sí?, dice, sus tendones, su carne y su piel estaba ahí puesta, como nosotros hoy nos reunimos, pero falta un espíritu. ¿Sí? Falta un espíritu. Usted sabe que de la palabra el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. ¿Sí? El espíritu viene encapsulado a través de la palabra. Y usted sabe que quien ministra a la iglesia son hombres. ¿Sí? Quien hoy al Señor le ha legado y le ha dado la autoridad en la palabra son hombres, como lo fue Ezequiel en su momento profetizando. Hoy estamos nosotros, hombres y mujeres, conformando la iglesia, reuniéndonos, pero tenemos que tener claro, el espíritu viene envasado en palabras. Entonces, les quería mostrar esto. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, dice, ustedes somos miembros de su cuerpo, ¿sí? Somos miembros de su carne y de sus huesos, que es lo que mostrábamos recién. Somos miembros por formar parte de un cuerpo. De hecho, por esta membresía, nosotros tenemos que aprender a descubrir quiénes somos, pero también para qué lo somos, ¿sí? Nuestra verdadera esencia. Sin embargo, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sí?, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, la identidad del cuerpo, la forma de reunirnos nos va de alguna manera a revelar, o nos manifestaremos, como decía el evangelista, ¿no? Hay una manifestación que se está esperando. Esto vendrá cuando ese espíritu le dé vida. Y cuando hablamos de vida, estamos hablando de la intención y la operatividad que el cuerpo necesita manifestar. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? No para reunirse, por conocernos como miembros, por poder reconocernos solamente, no es por eso. Tenemos una tarea que realizar, y esa tarea la va a marcar el espíritu de la congregación. Estoy hablando ahora de congregaciones, de iglesias o de casas, como decían las maestras, reunidos, que se reconocen como parte de la familia de Dios, que tenemos una misma fe, una intención de reunirnos, pero quiero saber qué es, ¿sí?, lo que le da vida al cuerpo. Mire cómo dice también algo interesante, ¿no? Dice primero a los Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, vosotros pues ustedes son el cuerpo. ¿Sí? Ustedes son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Pero les dice luego en el capítulo 5 de la misma carta a los Corintios, ustedes reúnanse en el nombre del Señor Jesús, ¿sí?, porque reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, iban a juzgar una situación. Fíjense cómo primero el apóstol le enseña por sus cartas que vosotros son el cuerpo, pero el espíritu lo traigo yo. La intención, la comanda, la autoridad, la dirección la trae el espíritu de la casa. En este caso, el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo, que tenía la capacidad de hablar y engendrar por medio de la palabra, es decir, darle vida, ¿sí?, a esas reuniones, a esas congregaciones, a esos hombres
conformados como cuerpo. Entonces, no nos podemos conformar con reunirnos, no podemos entender que porque estamos reunidos, porque hemos hallado casa, porque estamos bien cómodos y seguros manifestando un amor por Dios, no podemos dar por terminada la tarea, porque Ezequiel lo muestra claramente. El profeta decía, aunque el cuerpo estaba conformado, tenía su carne, su hueso y su piel, no había espíritu en ellos. ¿Qué es lo que falta? Falta vida, y esta vida la queremos mostrar a través de las Escrituras como la intención de los hombres a quien Dios le ha dado la autoridad de hablarle a la iglesia. ¿Sí? Estos transmitirán el espíritu, la dirección a la iglesia de esta manera. Hay una verdad que nos saldrá al encuentro, como le salió a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, le sale al encuentro una verdad. Usted sabe, esta iglesia apocalíptica, ahí en el capítulo 3, tiene una mención especial, que el Señor le dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí? No podía definir, no podía discernir que estaba muerto. A veces el hacer, ¿sí? El hacer nos da una sensación, la actividad en nuestras reuniones nos da una sensación de vida, pero la vida que el Señor ha marcado es otra. ¿Sí? Tus obras no son perfectas. Hay una falta que no se detecta. No la detectó Sardis en su momento, podría en este momento estar pasando a su iglesia. Entonces el Señor tiene que salirnos al encuentro con este nivel de verdad. Podemos estar reunidos, pero aún no manifestar la vida que el Señor ha preparado. Yo he venido para que la tengan, dijo el Señor, pero para que la tengan en abundancia. Cuando Moisés estaba reunido con el pueblo, ¿sí? Atendiendo a lo que el Señor le había encomendado, dirigir a todo su pueblo, ¿sí? En el capítulo 11 de Números, él se lo muestra de alguna manera como avasallado por la situación de los santos, por las situaciones del cuerpo, ¿sí? Por el número del pueblo que él tenía que dirigir, y le sale la estrategia de Dios, ¿sí? Capítulo 11 de Números, verso 17. El Señor le dice, apártate, yo voy a descender, voy a hablar contigo, y ahí tomaré de tu espíritu, ¿sí? Del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás solo, ¿sí? Entonces compartir el espíritu de un hombre, el mismo espíritu, el apóstol Pablo todo el tiempo decía, tengan el mismo sentir, ¿sí? Compartan conmigo el mismo conflicto. Miren el conflicto, a los filipenses se lo dice. Miren el conflicto que están viendo en mí, ténganlo ustedes también, la misma intención. Comenzar a vivir una vida tan compenetrada por el Espíritu, que es reconocernos no como miembros solamente. Vamos a ir avanzando en esto que el Señor quiso decir. Cuando a Moisés le da la gran estrategia, dame hombres que a estos les pondré el espíritu, ¿sí? Tu mismo espíritu en ellos, y ellos te ayudarán a llevar la carga. Usted puede mirar o en otras versiones o en los originales, dice, estos te ayudarán a llevar la profecía, ¿sí? Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dicho a la iglesia, y que es la tarea que la iglesia tiene que consumar, es nuestra identidad, ¿sí? Entonces este espíritu de Moisés iba a delegar en estos, por confianza, por fe y por saber lo que Dios había hablado, ¿sí? La capacidad de llevar la profecía adelante, la profecía a cumplimiento. Entonces eso es identidad. Usted sabe que llevar la carga o tener carga por la iglesia nos hemos puesto a tener diferentes actividades, ¿sí? En lo mejor de nuestro corazón y con las mejores de nuestras intenciones hemos perdido la fuerza haciendo muchas actividades, y a veces hemos desatendido lo que verdaderamente Dios dijo que hiciéramos. Quiero seguir avanzando para que me entiendan un poco más. La maestra citó Isaías 38. En el verso 16, maestra también dice algo más de esto. Dice, los que el Señor protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. O en la versión Oso, a estos que se le anuncia la vida de mi espíritu en ellos, ¿sí? Entonces hay una capacidad que el hombre tiene, ¿sí? Para poder compartir o impartir, buena palabra esa, impartir de su espíritu a los hombres que van a llevar la carga, la profecía. Llevar la profecía no tiene que ver con pasear con palabras lo que Dios ha dicho, sino cumplir con lo que Dios ha dicho.
consumar los dichos de Dios. Esto es una estrategia que el apóstol Pablo también aprendió y enseñó a su hijo Timoteo, ¿sí? Quien tenía su mismo espíritu. A nadie tengo más del mismo sentir, el mismo sentir, la misma carga, la misma intención que tenía su padre. Dice, fíjese que en este Ezequiel 37, cuando avanza el espíritu, ¿no? O el profeta con sus palabras, lo que dice que una vez que que profetice sobre ellos vivirán, dice que quedaría un ejército enorme. ¿Sí? Entonces esa profecía que se suelta, ese espíritu que se suelta sobre un cuerpo que habíamos dicho no tenía vida, los va a dejar con una identidad y una tarea, un ejército enorme. ¿Sí? Entonces tienen algo para hacer. Fíjese cómo le dice entonces el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice entonces de esta manera, en la primera carta, capítulo 1 y verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esa es la carga que deberíamos llevar. De acuerdo al espíritu que habló a la iglesia, que hable a la iglesia, como Pablo le hablaba a los suyos, a Timoteo, su hijo, su verdadero hijo en la fe, decía él, le encomienda una milicia, que la pelee, y va a ser por las cosas que se han dicho, por la profecía. Lo mismo que se le enseña a Moisés en las Escrituras, que lleven contigo la carga, que lleven contigo la profecía, que la lleven, no que la paseen, que la cumplan. Eso es lo que dice Ezequiel, que ocurrirá cuando este espíritu esté impartido, ¿sí? Dejará conformado un ejército. Así militaba el apóstol Pablo, ¿sí? Así el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Ahora tenés una milicia y es pelear por lo que Dios habló en cuanto a ti. Entonces vemos que un cuerpo está formado, como decían las maestras, la forma en que fue tomado, la forma en que el Señor espera que esperemos con esa misma esperanza. Estamos hablando de la unidad, entonces tenemos que crecer. Un padre, un pastor, un apóstol, que son los que engendran por medio de la palabra, nos irán primeramente a conformar en una casa, a hacer reconocer los miembros o los huesos, como decía la maestra, pero también a darle la intención, por qué estamos reunidos, ¿sí? Esa intención crecerá localmente hasta hacernos entender y meternos en la idea universal, en la iglesia universal, ¿sí? En la unidad que el Señor está esperando, una misma unidad. Dice el Proverbio 4 en el verso 13, por ejemplo, un padre diciendo esto: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida, ¿sí? Así enseñaba Pablo, enseñándole a mantenerse vivo por lo que se ha hablado, ¿sí? Pero no se lo dijo nadie a Timoteo, y no es que el Timoteo no leyera. Pablo se iba y lo dejaba leyendo, ¿sí? Hasta que vuelvas, si ves que tardo, dedícate a la lectura. Pero también le enseñaba esto: guarda el consejo, y el consejo viene siempre de parte de un padre. Proverbios enseña esto. Enseña que la profecía, todo lo dicho, ¿sí? Es el consejo que Dios ha dejado, es a través de las Escrituras, pero tiene que impartirlo un padre. Hay también algo que crece en esta idea de unidad universal, hay también algo que tiene que crecer, además de sentarme en una casa, guardar el consejo de un padre, entender que esto es lo que me mantendrá vivo, ¿sí? Y mantenerme vivo, estábamos diciendo, es tener no solo una identidad, sino que esta identidad haga que yo encuentre mi tarea dentro del cuerpo, guardar esta milicia. Un cuerpo bien conformado, como en Ezequiel, era un ejército grande. Miren, vamos a seguir leyendo un poquito Ezequiel en el verso 39, dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? Entonces ahí estamos creciendo en la idea de una, o como decía la maestra Miriam, ¿no? Estamos esparcidos, ¿sí? Y nos tienen que volver a reunir. Entonces el Señor ahora está buscando, una vez conformado el cuerpo, una vez reunido el cuerpo, cada uno en su casa, con un padre que sepa hablar vida, ¿sí? Que sepa impartir la vida a través de un consejo, con hijos que sepan guardarla. Ahora atendemos a estos cuatro vientos que nos llevan a otra dimensión ahí en la profecía de Ezequiel. Espíritu, ven de los cuatro
vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hay una realidad física entre nosotros como iglesia. No nos encontramos en el mismo lugar geográfico. La tierra es enorme, pero sí tenemos un punto de encuentro y es lo que Dios ha dicho y nos lo ha dicho desde el Espíritu. ¿Sí? De espíritu a espíritu. El Señor necesita que nos encontremos en una unidad. ¿Sabe por qué estamos esparcidos? Dice Zacarías 2 en el verso 6. Huid de la tierra del norte, dice Jehová. Pues por los cuatro vientos de los cielos yo los esparcí, dice Jehová. Él nos esparció, ¿sí? Entonces hay un tiempo, además de un lugar que no es físico, hay un tiempo que sí es cronos. El Señor le ha dado un tiempo a la iglesia, un tiempo cronos, un tiempo que se tiene que cumplir en esta iglesia, en esta tierra, para que nosotros nos encontremos en una unidad superior, en una unidad diferente, para muchos desconocida, pero para los que manejan la sensibilidad de la profecía, para los que entienden de los tiempos, pueden hablar esto. Dice Job, la maestra citaba a Job, y Job dice, yo si me callo me muero. El que sabe la verdad la habla, y nosotros las cosas que hemos oído las tenemos que hablar, las hemos creído. ¿Sabe cómo dice Marcos 13:27? Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Espíritus ministradores, ¿sí? Seres que se manejan según el Espíritu, están capacitados para hacer de esta unidad una realidad física, una realidad espiritual, una realidad que podrán ver los que esperan, como decía el evangelista, tienen una esperanza en cuanto a la manifestación de los hijos. Jeremías 49, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, los aventaré a todos de estos vientos. ¿Saben? Ese lugar Elam fue un lugar geográfico, pero espiritualmente significa lo oculto. ¿Sabe qué es lo que está oculto? Las verdades. Renunciamos a lo oculto, decía el apóstol Pablo. Hay muchas cosas ocultas, y no por ser malas, sino por ser las del principio, como decían mis hermanas. Dice el apóstol Pablo que llegará un momento que él, en el día de Dios, el día que el Señor le autorice, juzgará los secretos de los hombres, ¿sí? Por su evangelio. Por su evangelio, Él podrá hacerlo. Romanos 16:25, el que los puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio, por tiempos eternos silenciados. Hay cosas que hemos desconocido y se han mantenido en silencio, pero va a haber ruido, como decía la maestra. Va a haber una voz que se tendrá que levantar, y no es cualquier palabra, es las palabras que se oyeron en el principio. Estas que nos sacan de aquello que es oculto, nos sacan del anonimato, nos dan identidad, pero también nos aclaran esta unidad que está en el hacer de la iglesia. Amén. Hemos presentado entonces el proceso según Ezequiel de la unidad del Espíritu, pero fíjese, yo quiero, los que han estado escuchándonos, que ustedes puedan ver, puedan leerlo este capítulo y puedan ver la diferencia, porque lo que estaba mostrando la maestra en el versículo 9 del capítulo 37 es la diferencia del espíritu con minúscula, que es el espíritu humano, en el que tenemos que unirnos y lograr tener el mismo sentir, como decía la maestra, a diferencia del Espíritu de Dios que vendrá después, ¿sí? Profetiza al Espíritu, ¿sí? Y vi al Espíritu humano. Amén. Después ven Espíritu, ¿sí? Entonces necesitamos lograr de que estos huesos, reunido cada hueso con su hueso, primeramente se despierte el Espíritu, con minúscula, ¿sí? Necesitamos llevar las cosas en un mismo espíritu. Y después vendrá todo esto que el Señor nos promete, saldrá a relucir lo oculto para que podamos fluir desde adentro. Esto se enseña, ¿sí? Esto se ministra. El apóstol Pablo decía, reúnanse ustedes y mi espíritu, una palabra que yo les he ministrado, pero del espíritu, no es una palabra escrita, son los misterios ocultos, la sabiduría oculta de la cual hablaba el apóstol Pablo, aquello que él decía, yo lo hablo con aquellos que han alcanzado madurez, pero la iglesia necesita alcanzar madurez. Y para llevarlos a alcanzar madurez es que formamos estas escuelas. Me gustaría que hablara algo de las escuelas, porque es importante que presentemos estas escuelas de las cuales estamos hablando. Enseñamos la palabra, pero no enseñamos la letra de la palabra. Gloria al Señor.
Me ha dejado una horita para Le he dejado una hora para que usted hable. para compartir algo aquí. Bueno, la escuela de es lo que estamos haciendo, prácticamente lo estamos haciendo aquí. Le estamos dando en estas horitas un adelanto de tanto que hay para hablar en la palabra del Señor. Podríamos dirigir estas horas hacia cualquier cosa, ¿no? De entretenimiento, pero este canal creo que el Señor lo ha puesto para edificar la iglesia. Amén. Hay tantos canales, usted en el mando, en la televisión va a tener muchos canales para entretenerse, pero este es un canal de bendición, este es un canal de edificación. Y creo que si perdemos la dirección de lo que Dios nos ha mandado a hacer, si lo perdemos nosotros que somos los columna y baluarte sobre la tierra, tenemos un problema. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad en la tierra, y creo que verdad tiene que hablar nuestra boca. Mire si es tan importante el tema de la unidad, que Jesús cuando estuvo con los discípulos lo que oró al Padre era que fuéramos uno. Padre, mi petición es que seamos uno, la unidad en la iglesia. Creo que el corazón de Dios quiere que seamos uno. Yo creo que hay mucha gente frustrada hoy, frustrada que por años ha querido tener unidad y ha visto que no se ha conseguido. Claro, hemos hecho en nuestro sentimiento, en nuestra alma, podremos hacer una concentración de iglesia, podemos juntarnos en el Parque Retiro, podemos hacer un concierto, pero si no hay palabra, si no hay palabras espirituales, el apóstol Pablo lo que hacía era acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si no hay palabra de enseñanza, la unidad no la vamos a conseguir. Tomándonos de la mano, se puede armar una linda armonía, pero no vamos a conseguir la unidad que necesitamos, esa unidad del espíritu que habló la pastora, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo sentir. Eso solamente lo puede conseguir la palabra, dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque la unidad que vamos a tener va a ser una unidad, lo dice la Biblia, la unidad del espíritu, para que un día lleguemos que todos hablemos una misma cosa. Entonces, claro, hay pastores y ministros que se han frustrado, que no han podido alcanzar ni la unidad dentro de su propia iglesia. Yo les quiero decir, mi hermano, no hemos nacido predicadores, hemos sido formados por la palabra, lo que hablamos, entendemos que está en la palabra del Señor, que por la palabra vamos a poder llegar a la unidad. Si no, eliminaríamos todo el libro de Efesios, donde dice que Dios nos ha constituido pastores, maestros, profetas, evangelistas, para 5 puntos: perfección, edificar, unidad, conocimiento y crecimiento. Si no actuamos como ministros de la palabra en estas 5 fases, que es solamente una, ir a la estatura de Cristo, no estamos haciendo buena nuestra función. ¿Sí? Podemos cantar, podemos orar mucho aquí, pero lo que usted necesita y lo que Dios nos ha constituido es para edificar y para que lleguemos a la unidad. Así que vamos a continuar esta próxima hora, pero antes, por supuesto, queremos presentarnos como ministerio. Estamos representando primeramente a Jesucristo, a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo, por medio del Espíritu Santo, y representamos a Ministerio Apostólico Internacional, bajo la cobertura de los apóstoles Alberto Villanueva y Lorena Navarro de Villanueva. Son los apóstoles. La iglesia está en Málaga, la iglesia central. Luego tenemos varias iglesias por diferentes España, diferentes partes del mundo que Dios nos ha permitido. Y junto aquí tenemos la pastora Nora a mi lado. Ella es mi madre, a quien honro. Lo ha hecho el Señor, ese milagro, que la escuche yo a ella como pastora, mi pastora, y este equipo glorioso que lo ha formado la pastora Nora. Ellos están en Málaga, en Fuengirola. Les voy a dar el domicilio para aquella gente que esté en Málaga o en Granada, donde están escuchando la televisión, también por Digital Plus nos están escuchando. Ellos están en calle Plaza de los Niños, bajo 3, en Fuengirola, Málaga. Así que aquellos que vivan por ahí, que quieran visitar a estos tremendos ministros de Dios que nos honra viniendo a Madrid, puedan visitarlo. Ahí también tienen los teléfonos si quieren más información de esto. Dios me ha permitido pastorear una iglesia aquí en Madrid. Estamos ahí, también tiene el domicilio aquí en Madrid, Ramón Sainz número 9, en Vista Alegre. Para más información ahí tienen los teléfonos. Junto con este ministerio y los apóstoles, Dios ha puesto la carga de formar escuelas. Hay una escuela en Málaga que se llama SIMRAE, Centro de Impartición Apostólica de la Red Emanuel.
donde lo dirige el apóstol Alberto Villanueva. El apóstol Alberto también nos visita a Madrid, y la pastora Nora y las maestras que están aquí presentes, tenemos todos los meses una escuela de formación y capacitación. Como hemos dicho, no hemos nacido predicadores. Dios nos ha atraído por la palabra. Solamente por la palabra. Amábamos muchas cosas como usted, estábamos en el mundo con un pie en Cristo, otro pie fuera del Señor, pero el Señor lo quiere afirmar, y la única forma va a ser a través de la palabra, porque las palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Esto no es letra, esto no es teología, esto no es un convento. Esto es donde usted se va a llenar de la palabra de vida del Señor. Y nosotros lo queremos invitar. Todos los meses tenemos esa escuela. La entrada es gratuita, solo tiene un coste del material, un pequeño coste del material que usted se va a llevar a su casa. Así que también, para más información, yo le voy a pedir que nos llame a los teléfonos. Así que hay mucha gente en esta hora escuchándonos, que les invitamos para, si nos quieren llamar para pedir oración, también estamos dispuestos. Al final de los 50 minutos que nos quedan vamos a estar orando, pero principalmente queremos invitarle a que se anime a formarse. Las escuelas son presenciales, un día al mes presencial. En el caso que fuera que no puede presenciar por la distancia o por la ocupación de trabajo, le mandaríamos el DVD y el material, porque queremos bendecir su vida. Así que en cualquiera de los casos, póngase en contacto con nuestros teléfonos. Sin más, pastora, yo quiero aprovechemos estos ministerios al máximo que Dios nos ha mandado para escuchar la palabra del Señor. Preste atención, su oído espiritual, porque Dios lo va a afirmar. Amén, pastora. Amén. Vamos a seguir con lo de la unidad. Dijimos que es un tema importantísimo. No es un tema fácil de lograr la unidad del Espíritu, pero es algo a lo que tenemos que ir. Usted tiene en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, y lo tiene como título, la unidad del Espíritu, en el capítulo 4. Fíjese cómo dice, voy a leer el versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza, ¿sí? Que es en lo que habían fallado los huesos secos, ¿sí? En la esperanza. Y dice: un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, lo que necesitamos saber de que aquello a lo que el Señor nos quiere llevar en cuanto a la unidad, tenemos que ser solícitos. La palabra solícito no solo significa ser prontos, ¿sí? Sino ser fervientes, usar de velocidad y ser fervientes para querer lograr la unidad. Creo que hemos escaseado en esto, ¿sí? Necesitamos ser prontos para la unidad. La unidad no puede ser algo que eso se lleva en oración, oremos para que estemos unidos. No, no, no. Hay un proceso, lo mostramos recién, hay que llevarlo a cabo. Este proceso se lleva a cabo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Dijimos entonces, nos faltó lo de la esperanza y nos ha faltado el que tengamos una fe y un bautismo, ¿sí? Un bautismo. Para esto necesitamos recurrir a, como dice el apóstol Pablo, también hablando de la unidad, en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, verso 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? Todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? Sea el que sea, bautizados en un cuerpo. Me gustaría que habláramos un poco de estos bautismos, porque conocemos de bautismo, pero bautizados en el cuerpo. Es cierto, hemos tenido, se nos ha hablado, pero ahora particularmente nos están hablando de un nuevo bautismo. Conocemos el bautismo, usted sabe que bautismo significa sumergir, y hemos sido bautizados en agua para testimonio. Entonces en este primer bautismo hemos sido sumergidos en el agua. Usted sabe que sumergir, lo hemos visto, es uno muere al viejo hombre, y nace a un nuevo hombre. Deja todo ahí en la inmersión, sumergirse ahí, y nace a un nuevo hombre. Este es el primer bautismo que hemos hablado, que hemos recibido, que hemos estado en este bautismo, el bautismo en las aguas.
En este bautismo que muchas veces hemos dicho, yo dejo todo esto, y muchas veces también no hemos renacido a esto nuevo. Hemos dejado todo lo que traemos del viejo hombre, lo hemos dejado ahí aparcado, pero tampoco hemos renacido. Es como que no hemos quedado en la mitad, en este bautismo, ¿no es cierto? La palabra del Señor habla de un bautismo también del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo también es sumergirnos, pero en este bautismo nosotros nos morimos a todo lo natural y renacemos a lo sobrenatural, a los que son lo que nos da el poder del Espíritu Santo. En este poder del Espíritu Santo, que muchas veces lo hemos usado, lo hemos utilizado para no edificar al cuerpo. Dice Pablo, dice anhelan los dones, dice, pero utilícenlos para la edificación del cuerpo, dice. Y muchas veces hemos visto que estos dones, este poder que ha dado el Espíritu Santo, ha sido utilizado en gran manera para una forma personal, pero no para la edificación del cuerpo. Hemos visto los dones que ha dado el Espíritu, el poder que ha caído sobre ministros de la palabra, sobre hombres de Dios, pero que en definitiva no ha servido para la edificación del cuerpo. Y la pastora hablaba de este bautismo en el cuerpo, de sumergirnos en el cuerpo. Dar todo por el cuerpo, un solo espíritu. Usted sabe que yo estaba mirando la palabra en esto, de este bautismo en el poder, este bautismo que nos da, y me iba la palabra del Señor. Usted sabe que Apolos era un hombre que tenía un gran don, había sido bautizado por este don, un don, una elocuencia en la palabra. Y usted fíjese, según la palabra de este hombre de Apolo, dice que fue a predicar a Efesos, y en Hechos 18:24, dice que era un varón elocuente, poderoso en la Escritura, un don. Ahora, usted fíjese cómo podemos nosotros en este bautismo del Espíritu Santo que nos llena de poder, cómo los podemos llegar a utilizar nosotros sin esta edificación del cuerpo, sin esto para el cuerpo. En esta muerte a lo natural y resurrección a lo sobrenatural, en los dones, en el poder. Este hombre era un hombre elocuente que llegó a la iglesia y predicaba la palabra. Ahora usted fíjese, si nosotros no lo usamos en la edificación del cuerpo. Dice que está en la palabra en 1 Corintios 3:4. Dice que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Un hombre que lleno del poder, bautizado en el Espíritu, no edificaba. Es así que tuvo que ser apartado por Priscila y Aquila. Y vení, que nosotros te vamos a enseñar. Vos sos un varón elocuente, vos sabés de la palabra, vos tenés un don, tenés un poder dado por el Espíritu Santo. Pero nosotros te tenemos que enseñar, tenemos que enseñarte más de lo que es el camino del Señor. Usted imagínese este bautismo, tanto poder que vemos, tantos hombres de Dios que hacen milagros, sanidades, curaciones, y que queda todo ahí. Mucha gente que ha ido a la iglesia porque estos hombres poderosos dados por el Espíritu Santo solamente han sanado, han hecho una sanidad, han dado una palabra, han dado una liberación, y esas personas no han quedado en la iglesia, no han edificado. Solamente ha servido el poder para explayarse en esa persona, para ver la gracia de poder de Dios, pero no hay una edificación, no han sido sumergidos. Este hombre Apolo era un varón poderoso en la palabra, un varón que predicaba la palabra del Señor, pero no la predicaba para el cuerpo. Queriendo hacer el bien, la predicaba, ¿y qué trajo? Trajo a la iglesia una confusión. Trajo a la iglesia una confusión. Uno decían que era uno de otro, uno Apolo, uno Pablo, uno de Jesús, cuando es un solo espíritu, es un solo espíritu. Y entonces lo que nos enseñaba la pastora, que no nos ha enseñado muchas veces esto, de sumergirnos en el cuerpo, bautizados en el cuerpo. Cuando yo soy bautizado en el cuerpo,
es un solo espíritu. Un solo espíritu. Usted sabe que los dones, por ejemplo, en Corintios, una iglesia llena de dones, pero cada cual tenía su don y eso era un descontrol. No había un espíritu de un padre, no estaba un solo espíritu, cada uno tenía su don. Me gusta esto de un solo espíritu, de estar sumergido, porque cuando yo estoy sumergido en el cuerpo, en el bautismo del cuerpo, ya estoy con un espíritu, con el espíritu del Padre y de un Padre. Y ya estoy pensando en el cuerpo, ya como dijo Jesús, ya pienso en el cuerpo, en la voluntad. Dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando estoy sumergido en el cuerpo, cuando yo miro, tengo este bautismo, lo único que a mí me va a interesar es tener el mismo espíritu del Padre. Y voy a hacer la voluntad del Padre, porque me he bajada por mi Padre. Soy engendrado por un Padre y tengo el espíritu del Padre que me ha engendrado. Porque sé que el Padre que me ha engendrado por la palabra es un enviado del Señor. Porque el Señor dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces soy engendrado por un Padre y tengo el mismo espíritu del Padre, un solo espíritu, un solo cuerpo. Soy nacido en ese cuerpo, engendrado en ese cuerpo y tengo el mismo espíritu que el Padre. Amén. 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 Siendo miembros tan distintos, un solo cuerpo es el que tenemos que conformar, habla Pablo a los Corintios, pero es el sumergirnos en el bautismo del Espíritu. Algo, una obra que el Espíritu Santo viene a hacer a nosotros y tenemos que poder conocerla y tenemos que poder entenderla. Cuando Pablo escribe a los Corintios, a través de una pregunta en el capítulo 2, él nos está revelando una verdad que necesitamos conocer. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Espíritu con minúscula. Por lo tanto, para conocer todo lo referente al hombre, es el mismo espíritu del hombre el que va a tener que ser despertado, activado, para poder conocer en profundidad quiénes somos. Dice también, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, Espíritu con mayúscula. Es el Espíritu Santo el que conoce las cosas de Dios, el que trae el conocimiento de este cuerpo que tenemos que conformar todos siendo tan distintos, distintas iglesias, distintas ideas en nosotros mismos dentro de una misma iglesia para conformar una idea es la única y no es mi idea ni la idea de otros, sino la idea de Dios. Es el Espíritu el que va a traer ese conocimiento. Un espíritu que en nosotros tiene que ser activado para conocer nuestro propio cuerpo y su funcionamiento dentro del gran cuerpo de Cristo. Un espíritu que a través de la palabra, porque el espíritu es la palabra, es el que va a activar ese espíritu y despertarlo como si fuera una semilla que durante siglos pudiera estar ahí, muerto como estos huesos, inactivo, pero llega el instante en el que la gota de agua lo abre y comienza a funcionar y comenzamos a entender y conocernos a nosotros mismos cuando vamos conociendo a Dios. Es el Espíritu Santo el que viene a hacer esa obra, la de sumergirnos en un mismo cuerpo. Él es el que entiende las cosas de Dios y el que nos las va a revelar. Él revela, Él quita toda cubierta, Él revela lo escondido, lo manifiesta, lo venidero, dice la palabra. Él inquiere e investiga y está pronto para hacer mucho más que enseñarnos a pedir, sino llevarnos a conformar el cuerpo de Cristo a la manera de Dios. Dice que Jesús anuncia que en los tiempos venideros habrá muchos, lo relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, dice que muchos dirán en aquel día, en este tiempo, por eso tenemos que saberlo para poder evitarlo. Dice que muchos dirán, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos uso de los dones, porque fuimos bautizados en el cuerpo para recibir el poder de los dones. Pero dice, Él les contesta, no los conocí. Cuando vienen, Señor, Señor, Él no los reconoce. Él no los reconoce porque no completaron lo que nosotros hoy sí o sí tenemos que completar, y es el de ser sumergidos en un mismo cuerpo por el Espíritu Santo para poder usar de la potencia completa de lo que el Espíritu Santo tiene que operar hoy en nosotros. Dice que
el mismo Cristo les iba a declarar, no los conozco. Puede que el mismo cuerpo de Cristo no nos reconozca si nos hemos quedado en el uso de los dones que Dios nos dio y hemos hecho grandes cosas, milagros, hemos enseñado, pero no nos hemos dejado sumergir para conformar el cuerpo de Cristo tal y como el Señor lo ha conocido. Y es el único, el Espíritu Santo, el que los puede revelar. Dice Pablo, cuando escribe esta primera carta a los Corintios en el capítulo 12, que cada uno le es dado una manifestación del Espíritu, pero es para provecho, es para soportar juntos y sostener y conformar el cuerpo de Cristo. No es para manifestarlos a mi antojo, ni en mi tiempo, ni a mi manera, sino que es para el provecho, para provocar esta unidad en la que el Espíritu Santo nos va a llevar. Este provecho tiene que ver con lo mejor, y lo mejor tiene que ver con la idea de Dios. Solo el Espíritu Santo conoce la idea de Dios, pero el Espíritu Santo está dispuesto a revelarnos y tiene un orden para revelarlas. No lo hace en la intimidad a cada uno y tenemos que conocer este orden. Pablo lo conocía y lo podía manifestar. En el capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios, Pablo dice, Dios nos reveló estas cosas, estos misterios, estas verdades que estuvieron ocultas durante siglos. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, declara Pablo. Por lo tanto, el Espíritu busca revelar a los cabezas, busca revelar a un apóstol para poder así afectar y sumergir al cuerpo de Cristo dentro de la idea de Dios del cuerpo de Cristo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y lo escudriña para revelarlo, pero tiene una forma, nos la reveló. Él con su equipo apostólico recibió esta revelación para que le fuera entregada por completo al pueblo y el pueblo pudiera conformarse haciendo uso de las manifestaciones del Espíritu, pero para ir en pos de lo que el cuerpo de Cristo tiene que estar haciendo. Dice Pablo cuando escribe esta carta a los Efesios llena de revelación, que por revelación le fue declarado a él el misterio de Cristo, el misterio del Padre y de Cristo, de cómo se conforma el cuerpo. Este misterio le fue revelado a Pablo para que a través de lo que él sabe, sabiduría oculta, él creyera y él pudiera hablarlo y llevar a consumar este cuerpo de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero ahora, dice Pablo, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces vemos que este Espíritu Santo, que es el que conoce las cosas de Dios, lo que va a hacer es revelar estas verdades ocultas a través de esta mano de Dios primero, apóstoles y profetas, para que estos revelen estas verdades a los pastores a sus huesos, y así conformemos en la unidad el cuerpo de Cristo. Sabiduría oculta, pero preparada por Dios desde la eternidad para que ahora sea manifestada en el orden y el Espíritu Santo pueda completar a través de nosotros la obra. Dice, hablamos, dice Pablo, sabiduría de Dios. Decíamos que lo que sabemos es aquello en lo que creemos, y en lo que creemos hablamos. Él declara, hablamos. No cualquier sabiduría, no sabiduría humana, sino hablamos sabiduría oculta de Dios, en misterios, en secretos, la sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para que fuera manifestada ahora en este tiempo. Entonces tenemos que hacernos cargo de poder recuperar esa sabiduría, poder hacer uso de esa sabiduría para que lo que hablemos pueda conformar cuerpo de Cristo. Hemos repetido muchas veces sin el entendimiento completo cuando Pablo trae a luz ese Antiguo Testamento diciendo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que estaban preparadas desde la eternidad. No es sabiduría humana, por lo tanto necesitamos que sea activada esa sabiduría, que el Espíritu Santo opere a través de la palabra, active el espíritu del hombre a través del espíritu de esta palabra,
palabra, no cualquier palabra, no es palabra humana, no es la palabra simplemente que está en la hoja, en cada hoja de la Biblia, sino que es la sabiduría oculta desde la eternidad, que es la que va a traer vida a nuestro espíritu para que podamos entender. Dice, yo lo escribo para que puedan entenderlo, pero no cualquiera lo entendía. Dice, hablamos cosas espirituales para conformar este cuerpo de Cristo, pero Él les declara a los mismos corintios, como podemos entender hoy nosotros hablamos esto, pero frente a ustedes nos encontramos con que les hablo como espirituales, pero se manifiestan como a carnales, dice en el capítulo 3, hablándoles como a niños en Cristo. El niño no tiene madurez, el niño es esclavo, dice la palabra, por lo tanto no tiene la madurez para edificar el cuerpo de Cristo. No puede hablar sabiduría oculta, dice a los corintios, porque no tienen la madurez. Les tiene que traer leche para volver a fortalecer el hueso y volver a comenzar el proceso, siendo el tiempo ya de poder pasar a una etapa siguiente. Necesitamos acelerar los tiempos y esto solo lo va a hacer la magnitud de la palabra que nosotros recibamos en cada casa para activar la función del Espíritu Santo dentro, la operación del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo da al cuerpo aliento de vida. A través de la palabra, del Espíritu de la palabra, el Espíritu trae vida al espíritu del hombre, pero también trae vida al espíritu de una casa, al espíritu de cada iglesia, primero a los padres, para que ellos den el espíritu de vida y los huesos puedan recuperar la verdadera forma del cuerpo de Cristo. La única forma de conocer lo que estaba preparado por Dios desde la eternidad, porque nosotros lo conocíamos, nuestro espíritu lo conocía, pero mientras nuestro espíritu no esté despierto, no sea reavivado, no lo vamos a poder manifestar ni usar. Necesitamos que sea activado. Dice que Pablo habla a los efesios y nos dice que somos hechura suya, fuimos hechos por Él y fuimos creados en Cristo, dentro del cuerpo, para buenas obras. O sea que recuperar nuestro verdadero origen es estar dentro de ese cuerpo de la forma correcta para efectuar las obras que fueron preparadas, dice Pablo, de antemano para que en ellas anduviéramos. Hay obras para que el cuerpo de Cristo y nosotros dentro de Él, operando con las manifestaciones de los dones que nos fueron dados, operando dentro del cuerpo para hacer esas obras que fueron preparadas desde la eternidad. Pablo habla a los colosenses cuando escribe su carta y les dice que ha sostenido una gran lucha. ¿Cuán gran lucha? Dice Pablo, para que ustedes, dice, sean consolados en vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, dice, la plenitud del entendimiento. Este consuelo del que Pablo habla, no habla tan solo de un consuelo humano y afectuoso, está hablando de la operación del Espíritu Santo, que es el consolador que prometió el Padre, el que nos sacaría de la orfandad, dejaríamos de ser huérfanos, porque el consolador vendría para despertar nuestro espíritu y que pudiéramos entender que la única forma de conformar cuerpo es identificarnos como hijos de un Padre, hueso de mi hueso. Decíamos en el bloque anterior. A ellos les dice, sostengo una gran lucha, esta milicia en la que quiere activar a este ejército, al cuerpo de Cristo, para que sean consolados primero, saliendo de una orfandad, unidos en un cuerpo de Cristo y alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. La única forma de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo es a través de lo que estuvo escondido desde siempre, los tesoros que están listos. Es el tiempo de poder reconocerlos, dejando que el Espíritu Santo opere en su plenitud, porque es el único que nos las podrá revelar. Las conoce, pero para revelarlas, para que sean revelados. Cuando nosotros entendemos, nos posicionamos. El Espíritu Santo nos revela acerca de este cuerpo que hay que conformar. No es a nuestra manera, es como el Padre lo soñó. No hay otra posibilidad. Dice que estaba predestinado, nos había escogido desde antes de fundar el mundo, antes de fundarse el mundo, nos había escogido Él para que nosotros, aunque somos distintos completamente, estuviéramos operando en esta gran milicia y en este gran ejército, en este gran cuerpo de Cristo, y fuimos predestinados para eso. Amén. Lo,
habrá que tener la lámpara encendida. Amén. Nosotros, yo le voy a leer en Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Usted sabe que nosotros podemos tener una lámpara que va escudriñando hasta lo más profundo del cuerpo, pero podemos tener una lámpara que no está encendida. Nosotros tenemos que tener la lámpara encendida. Podemos tener palabra, pero no podemos, puede que no tengamos el espíritu. Es necesario que la lámpara esté encendida. Usted sabe que la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros tenemos que tener esa verdad del principio. Nosotros no hemos mantenido unidad porque no hemos estado como en el principio. Mire, hemos hecho muchas cosas y eso es lo que les voy a leer. Dice, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo hecho fue hecho. Hemos hecho tantas cosas, pero no ha existido la unidad. Dice, nada fue hecho. Es que te asusta escuchar la palabra porque uno dice, Dios mío, cuántas cosas hicimos, pero sin Él nada de las cosas fueron hechas. O sea, sin tener la lámpara encendida, no hemos conocido al cuerpo, no hemos podido entender al cuerpo de Cristo. Usted sabe que dice que, en el principio, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Nosotros teníamos un principio con Él y estábamos en unidad. Teníamos nosotros con el Padre y con el Hijo. ¿Qué pasó? Que ahora no mantenemos esa unidad. Es porque quizás hemos conocido palabra, pero no le hemos metido el Espíritu. Nuestra lámpara no ha podido meterse en el cuerpo, no ha podido conocer el cuerpo, porque sí que conocemos palabra, pero no hemos entendido por el Espíritu. Debe estar encendida la lámpara. Nosotros tenemos que entender que eso nos va a mantener en unidad, el tener la lámpara encendida. Dice que para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. ¿Será que muchas veces no creyeron que fue enviado Cristo? Fíjese, porque no hemos mantenido ese tipo de unidad. Dice, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es tremendo eso, ¿no? No haber mantenido la unidad ha hecho que muchos no crean que el Señor lo envió a Jesucristo, que el Padre envió a Jesucristo. ¿No es tremendo lo que ha pasado? Debemos mantener la unidad. No se puede apagar la lámpara. Nosotros tenemos que mantener esa lámpara encendida para conocer el cuerpo. Dice, escuche, yo miraba la palabra de Dios en 1 Samuel 3, no lo he traído todo el versículo, 1 Samuel 3:3 lo puede leer. Usted dice, la lámpara se estaba apagando y cuando el Señor hablaba, ni Samuel podía entender quién era el que lo estaba llamando. Fíjese lo que hemos llegado a hacer. Muchas veces el Señor nos está hablando, pero nosotros no entendemos porque dice que la lámpara se está apagando. ¿Hasta qué punto nosotros hemos llegado de no entender? Fíjese que si miramos más adelante en ese mismo capítulo, vemos a un Elí que no ha podido corregir a los hijos. Y los hijos dicen que se prostituyeron. Usted sabe que prostituirse es mezclar las cosas de Dios. Eso es lo que ha estado pasando. Y se va apagando la lámpara. Es algo que nosotros tenemos que correr a que eso no suceda. La luz tiene una velocidad que nosotros la podemos entender. Es tremenda la velocidad de la luz. La palabra es la luz. Nosotros nos olvidamos que en el principio estábamos con Él. Éramos todos juntos. Éramos con el Padre, con el Hijo, nosotros todos juntos. Y dejamos de encender esa lámpara. Y ha pasado, por ejemplo, muchas veces, como sucedió con Elí. Elí no podía organizar, no podía mantener la unidad de la casa. No había alguien a quien se le llamaba que pertenecía a su casa y no sabía quién le estaba hablando. Y muchos de sus hijos estaban en la puerta, dice que no entraban al templo, estaban en la puerta prostituyéndose. Y uno dice, ¿qué es esto? Es unir las cosas, no mantener encendida la lámpara. Entonces no entendemos el cuerpo, no estaba entendiendo el cuerpo y se perdieron 3 generaciones de sacerdocio. Entonces tenemos que entender que la lámpara tiene que estar encendida. Cuando la lámpara está encendida, entonces nosotros podemos entender la profundidad del cuerpo. Y la profundidad no está en la tierra precisamente.
Cuando hablamos de profundidades, es que nosotros sabemos que la profundidad está en los cielos. Es al revés de lo que nosotros hemos entendido. Lo profundo de Dios es lo que está en el cielo. Es lo que el Señor nos puede enseñar. Dice en Efesios 1:4, dice que Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. No estábamos fuera de Él, estábamos en Él y hacemos cosas que están fuera de Él. Debemos hacer las cosas en Él, mantener nuestra lámpara encendida para poder caminar en la unidad del cuerpo. ¿Quién va a entender las profundidades? ¿Quién las entiende a las profundidades? Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Se nos volvieron insondables los juicios, se nos volvieron inescrutables, se nos volvieron incomprensibles e imposibles de entender. Cuando nosotros tendríamos que entender la sabiduría y la ciencia, tendríamos, porque la maestra hablaba de sabiduría, nosotros tenemos que entender la sabiduría y la ciencia, porque eso va a hacer que nosotros nos mantengamos en la unidad. No hemos entendido, se nos volvió incomprensible. La profundidad son los misterios de Dios. Si nosotros miramos lo que veíamos en el bloque anterior, vemos que el misterio se muestra en Ezequiel 37. Cuando vemos un misterio ahí, Dios nos está mostrando un misterio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, el misterio, la profundidad de la palabra. No solo conocer un versículo de memoria, que vale, que sí, que lo tenemos que saber, pero nosotros tenemos que meter el espíritu, porque eso mantiene la lámpara encendida y entenderemos las profundidades de Dios. Dice Job, yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no conocía, dice. Ahora, dice, mis ojos te ven. Antes no lo veía, no lo podía entender. Hablaba cosas maravillosas, sí las hablaba, pero dice, ahora mis ojos te ven. Y ya no es los ojos naturales, sino que son los ojos espirituales los que provocan que nosotros vayamos a la profundidad de la palabra. Necesitamos eso. La iglesia necesita ponerle espíritu a la palabra. No es solamente que yo me conozca el versículo, como le decía, sino que ponerle el espíritu. Nosotros tenemos que entender los tiempos kairos, sí, el momento pero también tenemos que meternos en la eternidad de Dios, en el ayón de Dios. Hemos entendido, este es el momento maravilloso de hacer tantas cosas, sí, pero metámonos en el ayón, metámonos en la eternidad, porque podemos hacer muchísimos eventos, podemos hacer muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos que manejar es la palabra revelada de Dios. Él dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Dice Daniel 2:22, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Pero si yo tengo el Espíritu, yo conoceré lo que está en tiniebla y conoceré lo que está en luz. Cuando entendemos esto, estamos entendiendo los misterios. Dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, clama a mí. ¿A dónde clamo yo? ¿A qué cosas clamo para no poder entender esto? Las cosas grandes y ocultas. ¿A quién clamaba yo? ¿Al hombre? ¿A Dios? ¿Al Padre? ¿A qué clamaba? Por eso yo no estaba entendiendo las profundidades. Nosotros tenemos que caminar como caminábamos en un principio. Mire, dice, lo vuelvo a decir, nosotros dice que estábamos en un principio y dice que esa luz era la verdad, era lo que le daba vida al hombre. Pero ahora nosotros, ¿cómo caminamos? Era un equipo, un trabajo de equipo, nosotros con el Padre y con el Hijo. Y ahora cada uno por su lado, si no, miremos lo que dice en Ezequiel 37:1, dice que huesos por un lado y por otro. Hay unos por un lado y otros por otro. No estamos caminando en la unidad. Necesitamos caminar en la unidad. Dice que Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios. Por eso necesitamos caminar con sabiduría. Y la ciencia, los entendidos, para entender las profundidades del cuerpo. Debemos entender las profundidades del cuerpo. No se nos puede escapar este momento.
Somos responsables, los padres de la iglesia, de esto. Debemos entender, porque en la mano de Dios son los padres de la iglesia. Para poder pasar, dice que el Señor constituyó, el constituir dice que ha hecho una transmisión. Si no busque la traducción, dice una transmisión. Nosotros hoy somos los padres de la iglesia. Nosotros tenemos que constituir, nosotros tenemos que transmitir esto, pero en la unidad del Espíritu. Tenemos que entender la profundidad de la palabra, lo profundo de Dios. Y es cuando nosotros mantenemos la lámpara encendida. No solamente conocerlo de memoria, sino en mirar a través del Espíritu de Dios. Y eso se provoca cuando nosotros nos unimos a Él. Saber que nosotros estábamos de esa manera, en un principio con Él. Amén. Y alcanzar a comprender entonces que la oportunidad está en esta lámpara encendida, ¿no? Esa luz que entendemos era la del principio, la vida de los hombres, ¿sí? La luz figura de una palabra revelada, como decía la maestra. Fíjense que lo que necesitamos entonces conocer es que el cuerpo tiene vida, que esa lámpara ha sido despertada, ¿sí? Santiago decía, un cuerpo sin espíritu no tiene vida, pero así también la fe sin obras está muerta. Entonces esa comparación es la que nosotros necesitamos comprender en esta hora, ¿sí? En la hora, y cuando decimos así estamos hablando del tiempo profético en que la iglesia se está moviendo. Lo que enseñaba Santiago en ese momento tiene que ver con lo que habló de Abraham en esos versos, ¿sí? En esa porción él habló de una obra, dice el verso 21 ahí en el capítulo 2 de Santiago, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, ¿sí? Y sabe que la obra de Abraham dice cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Esa fue la obra que justificó. No sé si la luz no estuviera en nosotros, hoy pudiéramos entender lo que es llevar un hijo al altar, ¿sí? Si no pudiéramos gustar de la palabra revelada, no podríamos estar entendiendo lo que la letra dice, ¿sí? Me viene a la memoria un apóstol Pablo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me viene a la memoria un apóstol Pablo diciendo, hay una ley en mi mente y otra ley en mis miembros, cuando discernía el cuerpo. No hablaba de él mismo, entiendo que hablaba en figura y un misterio, estaba discerniendo el cuerpo. Por esta causa, por no discernir el cuerpo, él mismo enseña que había muchos muertos, muchos enfermos y otros débiles, apagándose la lámpara. ¿Entienden? Entonces lo que necesitamos comprender es esta lámpara o esta luz que era del principio para poder andar en las obras, como dice, anduvo nuestro padre Abraham, ofreciendo su hijo en el altar. Eso es una unidad entre la de Abraham y la del hijo que han sido ministrados por el Espíritu, ¿sí? No hubo una letra o una ley que les enseñara a hacer esto, simplemente por revelación. Tanto Abraham como su hijo Isaac se pudieron, ¿sí?, encontrar en ese altar, entregando la vida. Muy estimada es para Jehová la muerte de sus santos. Y esto es una ley espiritual. Un santo tiene que saber dar su vida, no dar alguna cosa, no dar algo de lo que tengo en esta vida, dar su vida, ¿sí?, por lo que Dios habló. Dar su vida por lo que Dios habló es ese altar que nosotros entendemos que hoy habla aquella fe viva, ¿sí? El justo por la fe vivirá. Esta obra es la que nosotros queremos alcanzar a discernir. ¿Sabe por qué a Abraham se le dio la promesa en Génesis 18? Dice, porque Dios sabía, dice, yo sé, dijo Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eso es una ley. El saber llevar un hijo al altar es lo que comprometió a Dios con Abraham. Es lo que desató lo que había de venir después. Porque si Abraham no hacía esto y si Isaac no correspondía en esta unidad del Espíritu, en esta misma intención, no hubieran desatado lo que vino después. Y lo que vino después lo conocemos. Somos todos nosotros. Es lo que Dios ha planeado para este tiempo. El Señor Jesús
Jesús le dijo a los que le creían, a los que le seguían, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿sí? Entonces alcanzar a comprender como el apóstol Pablo hacía, lo decía en la carta a Colosenses, estamos aquí, trabajo y lucho con la potencia que hay en mí, que es la de Él, la del Espíritu, para presentar a todo hombre perfecto delante de Dios, para saber llevar a mis hijos al altar, ¿sí? Para esperar a Dios como dice que hay que esperarlo. Usted sabe que entender estas cosas cumpliríamos. Hay un salmo precioso que me gustaría dejarles. Dice el Salmo 90 y el verso 16, que aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Esta obra que está preservada, ¿sí? En el Espíritu se tiene que manifestar en esta hora en la iglesia. Enseñables para darlo todo como lo hizo como padre Abraham, como lo hizo Pablo con sus hijos, ¿sí? Poder enviar a uno, el Señor Jesús dijo a los fariseos, ¿y cuál es la obra que tenemos que hacer? Le preguntaban, la obra es que reciban al que yo envío. El apóstol Pablo, no solo el Señor Jesús envió a los suyos y oró aún por los que habían de creer a través de ellos, sino que el apóstol Pablo también a través de las Escrituras lo van a ver diciéndole a la iglesia, imitarme a mí, por esta causa les envío a mi hijo Timoteo. ¿Sí? Es una ley que se cumple, la ley de la entrega del Hijo en el altar, consagrado para Dios. Esa es la obra, ¿sí? Esa es la fe que veremos en el último tiempo. Es la fe del justo. El justo Abraham vivió por esto e Isaac encontró una unidad mayor en esto. Amén. Amén. Creo que ha quedado clara la idea de la unidad del Espíritu. Necesitamos saber de que una cosa es habernos encontrado con la operatividad del Espíritu Santo en nuestras vidas, es una idea. Pero el bautismo en el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, es importante que lo aprendamos a discernir. Dice el capítulo 12, decía el apóstol Pablo, capítulo 12, verso 12, que era necesario que estuviéramos en el mismo cuerpo, ¿sí? Bautizados en el mismo cuerpo. Pero versículos antes les viene diciendo, ¿sí? Que por el mismo Espíritu, dice, a unos se les dio el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otros el hablar en lenguas por el mismo Espíritu, a otros interpretación de lenguas por el mismo Espíritu. A todos por el mismo Espíritu se les dio una habilidad, se les dio un don, se les dio una gracia. Aún los ministerios es dado por el mismo Espíritu. Y dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Los dones, los ministerios, los ministramos y los oficiamos cada uno y el Espíritu. Por eso encontramos que hay tantísima gente que tiene operatividad de los dones fuera del cuerpo. Hay gente que está fuera del cuerpo y tiene dones. Y seguirá teniendo dones porque los dones son irrevocables, pero son huesos lejos del cuerpo. Cuando en realidad el estar dentro del cuerpo es otra cosa. El apóstol Pablo lo llamó bautismo. Sumergirse dentro del cuerpo, morir a un montón de cosas y resucitar a otras para poder estar dentro del cuerpo. Necesitamos ver la diferencia de la operatividad que yo puedo hacer con el Espíritu, con mi don, con mi gracia, con mi habilidad, según el Espíritu haya repartido. Lo hago yo y el Espíritu. Pero otra cosa es que el Espíritu comience a guiar el cuerpo. Comience a guiar desde casas, ¿sí? Desde iglesias locales, con un mismo Espíritu y después toda la iglesia. Amén. Hay muchos llamados, pastor. Amén. Pastora, nos nombramos porque no tenemos mucho tiempo para dar la petición de cada uno, pero los vamos a nombrar y terminando vamos a orar. Amén. Nos escribe Francisco de Guinea Ecuatorial, Nidia de Roma, de Italia, Antonia de Madrid, Yadira Antonia, Javier, Flarida de Sevilla, Lola de Cuenca, Pilar, un anónimo,
Magui de Madrid, Laura de Madrid, Gumercinda de Madrid, María Jesús de Madrid, Agustina de Madrid, Nelly de Madrid, Dolores de Santiago de Compostela de La Coruña y Milagros de Madrid. Amén. Vamos a estar orando por todas estas cosas. Quizás, no sé si haremos tiempo ahora, pero sepa usted una cosa. Vamos a estar orando por todas estas peticiones y sin lugar a duda el Señor lo hará. Amén. Usted sabe que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios. Busquen primero lo que es del Espíritu, busquen primeramente lo que es mío, lo que yo anhelo y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Sabemos que estas cosas que están pidiendo van a ser dadas. Es importante que usted pueda entender el diseño de Dios, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, sea parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Entienda la visión de Dios. Alíñase al corazón y al espíritu de lo que el Señor quiere hacer y todas estas cosas serán dadas. Todos los que han llamado, todos los que han escrito, sepan que se les será hecho. ¿Sí? ¿Tiene que dar algún dato más, pastor? Quisiera por favor agregar algo a lo que usted ha dicho, ¿no? Porque es tan importante, ya que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que por su misericordia ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Pero hay algo que Dios como Padre siempre va a querer, y es que crezcamos y que maduremos en Dios, que lleguemos a la estatura de su Hijo. Entonces, como ha dicho la pastora, Dios es un Dios que por tiempo dice que ha pasado la ignorancia de este siglo. Hay una ignorancia espiritual que ya tenemos de la naturaleza humana. Somos ignorantes, somos cerrados a lo espiritual de Dios. Y hay algo que quiero decirle. Dice la palabra de Dios que somos miembros de una gran familia y tiene que ver con la unidad, que seamos miembros de una gran familia. Dice, ya no somos extraños ni extranjeros, somos miembros de una gran familia. Y Dios quiere, para que podamos entrar a esto de la unidad, que podamos ser adoptados por la familia. Es necesario que usted, si cree, siente, declara que es un hijo de Dios, que sea adoptado por la familia, o sea, que entra a la gran familia. Hay mucha gente que no quiere entrar a la iglesia, no quiere reconocer una iglesia, pero ¿cómo podemos ser hijos si no estamos en la casa de un padre? ¿Cómo podemos ser miembros de una gran familia si no queremos ir a la casa? Entonces, eso la Biblia me habla que hay un espíritu de esclavitud. Entonces, como esclavitud no podemos ser herederos. Usted, si no es hijo, si no es adoptado por Dios, por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, usted va a ser desheredero. Desheredado. O desheredado. Lo dice la palabra, dice, pues no os habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción para poder clamar Abba Padre. Entonces ese espíritu de adopción es que seamos adoptados por un padre, que seamos adoptados en la iglesia para que seamos miembros de esa gran familia. Le quiero compartir eso, porque si no actúa en nuestra vida un espíritu de esclavitud, y eso es un espíritu de niñez que no lo va a dejar crecer a usted su vida espiritual nunca, si no se deja ser adoptado para ser miembro de esa gran familia y pueda tener herencia con los santos. Amén. Amén. Esto y muchos temas más son los que estamos dando en las escuelas de capacitación ministerial. Las escuelas es con el fin de que Dios lo forme como ministro a usted el día de mañana. No estamos solamente impartiendo para que se quede y se guarde el conocimiento, sino que el fin de la escuela es de capacitación ministerial, que usted sea un ministro el día de mañana, y si usted ya es un ministro y entiende y cree que Dios lo quiere alinear con la visión de Dios para la tierra, es con ese fin, escuela de alineación y capacitación ministerial. Los teléfonos y la dirección la tiene ahí en pantalla. En Vista Alegre estamos impartiendo las escuelas. Es un día al mes, así que si usted tiene su iglesia, usted con el permiso, con la autorización de sus pastores y sus líderes, o si no está asistiendo a ninguna iglesia, llámenos y le vamos a dar más información de la escuela. Es totalmente gratis, solamente tiene el costo del material. También la pastora y el equipo presente en este lugar imparten escuelas SIMRAE con el apóstol Alberto Villanueva. El apóstol Alberto Villanueva, por supuesto, es nuestra cobertura en este lugar. Y también de manera mensual, también si puede pedir más información, ellos están en Málaga. La pastora Nora y el equipo que está en este lugar, hijos de la pastora Nora, están en Málaga. Les voy a dar el domicilio, que tenemos un poco de tiempo. Ellos están, la pastora Nora Esperantio, en calle Plaza de los Niños,
bajo 3 en Fuengirola, Málaga. Seguramente que hay gente mirándonos a través de Digital Plus o de Murcia, diferentes regiones ahí, en Andalucía, en Granada, en Jaén, Sevilla, Cádiz. Le invitamos a que visite ahí en Málaga. También está el apóstol Alberto Villanueva y las escuelas INRAE. Y si le queda más cerca aquí en Madrid, le invitamos a Madrid. Y si está muy lejos o está muy ocupado o el sistema lo tiene encarcelado, le hacemos llegar el material. Se lo enviamos en material y los DVD de la escuela. Póngase en contacto con nosotros, aproveche esta oportunidad de Dios. Y sin más, pastora, se lo dejo. Por supuesto, sí. Dio los teléfonos porque las escuelas que imparte nuestro apóstol son escuelas superiores, ¿sí? Esto es para aquellos que están lejos y son apóstoles también y pastores con iglesias grandes. Sus imparticiones son dadas a través de la web, ¿sí? Creo que tiene, si se lo pasa a la maestra, quizás ella pueda darles los datos. El próximo SINRAE es el día 30 de septiembre y 1 de octubre, 20-30 horas. En Mijas Costa está la Casa Apostólica, la casa de nuestra cobertura del apóstol Alberto y la apóstol Lorena Navarro de Villanueva. La información la va a obtener a través del correo electrónico info@may.com.es, info@may.com.es. Ahí le van a informar, ahí lo van a suscribir para poder participar del SINRAE, la capacitación al ministerio. Le darán una clave para que puedan entrar, ¿verdad? Así que bueno, sin más, para nosotros ha sido una bendición este canal. Y usted sabe que no solamente puede usted pedir oración, usted puede dar una ofrenda para que este canal siga adelante y siga bendiciendo y nos siga uniendo, que es la idea de Dios. Amén. Dios les bendiga grandemente. Será hasta la próxima. Amén, gloria a Dios. Podrías haber convertido 4 o 5 almas más. Vaya a hacer cuántas almas.